Tróneselo, tróneselo. Y lo que temían los grandes políticos del Estado mexicano con la detención del Mayo ya se empieza a conocer, porque una revelación reciente, por medio de una carta escrita de puño y letra del mismísimo Ismael Zambada García, ha dado a conocer detalles reveladores que podrían poner en apuro las relaciones entre los Estados Unidos y México. En dicho escrito, que fue dado a conocer por los abogados, Zambada García menciona muchos nombres importantes, al punto de desviar la atención mediática que había tenido su caso, para que pusieran la lupa sobre la muerte del político Héctor Cuen, presuntamente asesinado en el mismo sitio del secuestro del Mayo. El capo también se refirió a su situación actual y afirmó que esto no fue una entrega ni una captura. El Chapito le tendió una trampa que lo condujo a un secuestro para terminar donde se encuentra actualmente. Todo esto te lo contaremos al detalle en esta entrega de Narcocrónicas. Si te gusta este tipo de contenido, suscríbete, es gratis. Todo lo mencionado anteriormente ha cambiado el rumbo de las investigaciones. El Mayo Zambada era un narcotraficante de mayor envergadura. De hecho, se estima que ha sido el más sagaz en toda la historia del narcotráfico en el país azteca. El hombre de más de 76 años se despachó luego de su irregular detención en contra de todos los que participaron en este hecho. Zambada confirmó que el gobierno durante muchos años mantuvo un acuerdo con el cártel de Sinaloa que facilitaba las relaciones. Pero el párrafo más impactante de esta carta tuvo lugar cuando anunció que la muerte del exdiputado Héctor Cuen se dio en el mismo lugar donde secuestraron al capo, y todo esto porque el hombre estaba citado para una reunión con la cúpula máxima de los líderes del cártel de Sinaloa. El sujeto, quien también había desempeñado funciones como director de la Universidad Autónoma de Sinaloa, había sido convocado junto con el gobernador Rubén Rocha y otros nombres de mención como el de Iván Archibaldo. Aparentemente, en la universidad pública se estaban presentando conflictos como consecuencia del microtráfico, y esos problemas tenían mayor envergadura al poner en peligro la armonía que se debía llevar en estas instituciones. Teniendo en cuenta estos acontecimientos, habían decidido programar esta reunión a las afueras de Culiacán, y justo a esta dirección llegarían todos los asistentes, pero Joaquín Guzmán López abordó a Ismael el Mayo Zambada y en compañía de algunos hombres armados sometieron la escolta del capo oriundo del Álamo. En esta instancia, el Mayo ya estaba sometido. En el documento escrito, el hombre expresó: un grupo de hombres me agredió, me tiró al suelo y me puso una capucha de color oscuro en la cabeza. Posterior a su cubrimiento en la cabeza, lo llevaron a una pista de aterrizaje donde abordaron un avión que lo terminó dejando frente a los agentes del FBI. Este evento tuvo lugar el 25 de julio del año en curso. Es aquí donde se conectan los dos hechos, porque Héctor Cuen fue baleado el mismo día, y aunque fuentes oficiales afirmaron que el político fue acribillado en una gasolinera cuando intentaron robarle el vehículo, es el mismísimo Mayo que desmiente esta versión, afirmando que su muerte no fue como los medios lo hicieron ver. De igual forma, las revelaciones del arquero narcotraficante han tenido repercusiones a nivel nacional, porque no piensan callar nada, pues aparte de mencionar al gobernador Rocha, también terminó vinculando al actual presidente de su país, y como si fuera poco, a la recién electa para ocupar este cargo. Esto ha provocado que estas personas hagan mención sobre estas declaraciones. Esto indica que el fallecimiento de Cuen fue parte de un plan más extenso y coordinado que involucra políticos y el cártel, en lugar de ser un acto criminal al azar. El contenido de la carta no solo pone en duda la versión oficial sobre la detención de Zambada, sino que también insinúa una conexión más profunda de los políticos con una red de influencia que involucra cárteles, corrupción y asesinatos. Evidentemente, las declaraciones del narcotraficante no cayeron bien entre las personas mencionadas, y el gobernador Rocha se pronunció al respecto. Se negó rotundamente a estas afirmaciones, agregando que el día de esos acontecimientos, él se encontraba en un vuelo a Los Ángeles cerca de las 9 de la mañana, algo que según él, era irónico pensar que estaría en dicha reunión cuando estaba convocada para las 11 de la mañana, aunque su coartada estaba respaldada por el registro de vuelos en el que efectivamente
se corroboraba que viajaba junto a su familia en un jet privado, las dudas siguen prevaleciendo porque no se conocieron más detalles sobre el motivo por el cual estaría en Los Ángeles en esta fecha. Las declaraciones de Rocha del 25 de julio fueron particularmente ambiguas, lo que increpó las sospechas. Este escándalo ha provocado que los líderes políticos mexicanos tomen distancia de cualquier posible vínculo con el cártel. El presidente López Obrador, consciente de las críticas que señalan a su administración como permisiva con el crimen organizado, ha rechazado cualquier conexión entre el gobernador Rocha y el cártel de Sinaloa. Además, desmintió las insinuaciones de que su gobierno haya sido infiltrado por elementos criminales. El proceso de detención tuvo lugar en El Paso, Texas. Como ya es conocido, no solamente fue aprehendido Ismael El Mayo, sino también el hermano de Ovidio Guzmán, otro hijo del Chapo, el Güero Moreno, pues este sería quien orquestó el plan y sirvió de señuelo para darle seguridad a El Mayo de que asistiera a la reunión. Con Ismael ya dominado, procedieron a despegar rumbo a las celdas americanas en la tierra del tío Sam. Aunque es natural que los organismos de inteligencia se atribuyan este golpe tan importante al trabajo riguroso que ellos venían adelantando, cabe destacar que son muchas las cosas ocultas en este evento que aún faltan por revelarse. Por otra parte, como resultado de la carta entregada por El Mayo, la Procuraduría General de la República de México inició una investigación sobre las posibles irregularidades legales relacionadas con la captura, incluyendo especulaciones sobre un posible secuestro. El 10 de agosto, el abogado de Zambada dio a conocer la carta que ponía en duda esta versión oficial de los hechos. Mientras aumentaban las tensiones entre los Estados Unidos y México, el presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, criticó las detenciones, calificándolas de insuficientes para resolver la crisis de las drogas en conjunto. Aunque estos líderes fueron capturados, las actividades del cártel de Sinaloa han continuado casi sin interrupciones. Con las recientes declaraciones del Mayo en su carta, revisamos las últimas novedades en su caso y su juicio. Han emergido nuevos detalles en el caso del Mayo. La Fiscalía General de la República ha solicitado a los Estados Unidos pruebas claves sobre la detención de Ismael El Mayo Zambada y Joaquín Guzmán López, así como sobre el asesinato de Héctor Melesio Cuen Ojeda. Zambada y Guzmán López, figuras destacadas del cártel de Sinaloa, fueron arrestados en los Estados Unidos el día que ya se mencionó. La Fiscalía ha expresado preocupación por la falta de claridad en los detalles de su detención y su traslado a custodia estadounidense. Han solicitado información específica a las autoridades de ese país, incluyendo detalles sobre la aeronave utilizada para trasladar a Zambada y Guzmán López, la identidad del piloto y la documentación relacionada y legal con el vuelo. También han solicitado datos sobre la autorización para el aterrizaje de la aeronave en Nuevo México y cualquier registro aduanero o de inmigración vinculado con el vuelo. Además, la Fiscalía ha señalado varias fallas y omisiones en las investigaciones realizadas por la Fiscalía de Sinaloa sobre el asesinato de Cuen, destacando problemas con el informe de la autopsia, el análisis de la escena del crimen y las pruebas de video. Según la Fiscalía, no se siguieron los procedimientos adecuados para preservar el cuerpo de Cuen y las pruebas claves no fueron recolectadas ni analizadas de manera correcta. La investigación de esta Fiscalía busca determinar si se cometieron actividades ilegales como vuelos no autorizados y secuestros en México, antes de que Zambada y Guzmán López fueran entregados a las autoridades estadounidenses. Han criticado a Estados Unidos por no proporcionar suficientes detalles sobre la detención y el traslado de estos capos, y han cuestionado la veracidad de las afirmaciones sobre las implicaciones de Estados Unidos en estos eventos. El presidente de México ha exigido a ese país que aclare los detalles sobre la captura de Zambada y ha advertido que podría acusar de traición a los ciudadanos mexicanos que presuntamente participaron en la operación. Zambada, uno de los líderes clave del cártel de Sinaloa, asegura que fue secuestrado, amarrado y llevado por la fuerza a los Estados Unidos por Joaquín Guzmán López, hijo del conocido narcotraficante El Chapo. El cártel de Sinaloa, con base en Culiacán, México, es el responsable de una gran parte de suministros de drogas ilegales en Chicago. Zambada, cofundador de la organización, ha sido vinculado a una serie de actos violentos y actividades criminales. Según su relato, fue emboscado y detenido por sus captores antes de ser trasladado en un avión a territorio estadounidense. También mencionó que sus escoltas se encuentran en un paradero desconocido y que el político mexicano Héctor Cuen fue asesinado en ese mismo tiempo. El mandatario mexicano insinuó que el Departamento de Justicia de los Estados Unidos podría haber tenido un papel en la operación
y ha exigido una aclaración detallada por parte del gobierno de ese país. Además, ha advertido que podría tomar medidas legales contra cualquier mexicano que haya colaborado en esta captura. Joaquín Guzmán López, más conocido como el Moreno o el Güero Moreno, es hermano de Ovidio Guzmán, el Ratón, y por ende, hijo del Chapo Guzmán. Su participación en el narcotráfico ha sido evidente. Junto a sus hermanos, ya forman parte de la facción del cártel de Sinaloa titulada Los Chapitos, coordinada por su hermano mayor, Iván Archibaldo Guzmán Salazar. Sin embargo, lo que más ha causado revuelo en las últimas semanas ha sido la participación de Joaquín Guzmán López en la captura y aprehensión del mítico capo de Sinaloa, el Mayo Zambada. Hoy, en esta entrega en Narcocrónicas, te informaremos sobre los últimos eventos que vinculan a otro de los Guzmán con el juicio del siglo contra el Mayo Zambada. La trayectoria del Mayo Zambada es indiscutible. Un capo que se vinculó a la mafia desde muy temprana edad y que durante esos años solo acumuló fortuna, hizo relaciones y su prontuario ascendió significativamente. Cientos de muertes fueron producto de las guerras entre los grupos más influyentes del narcotráfico en el país azteca. Ahora en su presente se encuentra contra las cuerdas, próximo a sentarse ante un juez, con fiscales lanzando acusaciones y presentando pruebas que lo incriminan en sus delitos. El responsable de esa captura fue un colega que seguramente ayudó a criar y era su padrino, ya que el Güero Moreno fue formado bajo las enseñanzas de estos capos. El Mayo insistió en afirmar que su captura había sido irregular, como lo expresó en una carta revelada por su abogado. El hombre, de más de 76 años, salió con dirección a una reunión con importantes políticos del estado sinaloense para debatir algunos temas de seguridad, problemáticas que están siendo objeto de investigaciones en el contexto universitario donde se estaban dando. A dicha reunión asistirían miembros de la mafia, que principalmente lideran el cártel de Sinaloa. El punto de encuentro era en las afueras de Culiacán, pero la confirmación de la asistencia del Mayo se vio influenciada por Joaquín Guzmán López. Este supo persuadir al longevo capo para que asistiera, y valiéndose de su rol de ahijado, lo convenció, y en el camino le tendió una trampa para secuestrarlo y luego llevarlo hasta las tierras del tío Sam. En el hecho, los escoltas de la MZ desaparecieron y un político influyente, Héctor Cuen, fue asesinado. Por su parte, el abogado del Güero Moreno, quien es el licenciado Jeffrey Lichman, señaló tajantemente que el Mayo solo busca persuadir las investigaciones y delatar el juicio en su contra con estas afirmaciones, pues está prácticamente seguro que está buscando una salida negociada, haciendo un trato con las autoridades de ese país y evitarse a como de lugar seguir en el mismo destino del Chapo, terminar el resto de sus días en una prisión. Por su parte, la embajada de los Estados Unidos, a través de Quinn Salazar, afirmó que en el lugar de los hechos no se encontraban efectivos de la DEA o el FBI y que Ismael Zambada García fue trasladado hasta los Estados Unidos sin que se saltara ninguno de los protocolos diplomáticos que se requieren para una extradición, en el cual el gobierno mexicano debe entregarlo a los estadounidenses. Con esto se da por sentado que la captura oficial del Mayo Zambada fue en dicho país. Las estrategias jurídicas se han empezado a desarrollar y los fiscales federales de ese país quieren solicitar el traslado del primer juicio de Zambada. Ellos quieren que se juzgue en Nueva York, movilizando el MZ desde Texas, lugar de su captura, hasta la conocida capital del mundo. El tan temido jefe de Sinaloa es indicado de muchos delitos, donde se le vincula con la fabricación y comercialización de drogas ilícitas a diferentes estados del país primermundista. Aunque existen pruebas irrefutables, el longevo traficante se declaró inocente. Él y Joaquín Guzmán López fueron detenidos tras ser trasladados en un avión a Nuevo México el 25 de julio. Las conjeturas son muchas, y la estrategia de defensa del Mayo es demostrar que su captura fue un mal procedimiento, con la versión del secuestro. Es por esto que los juristas del gobierno han solicitado una audiencia para trasladar su caso a la jurisdicción de Nueva York, exactamente en Brooklyn, donde su coacusado Guzmán fue declarado culpable en el año 2019 y condenado a cadena perpetua. La intención
es que el caso de Nueva York tenga prioridad sobre los cargos de Texas y de esa forma evitar cualquier artimaña a los abogados defensores. Por otra parte, el Chapito, el Güero Moreno, también se ha declarado inocente y no aceptó ninguno de los cargos en los hechos delictivos donde se le implica. Todo esto estaba recopilado en la Corte Federal de Chicago. Es impajaritable mencionar que Ismael Zambada García fue reconocido en el bajo mundo por diferentes alias. Esto para aclarar que en algunas de las evidencias que la Fiscalía tiene en contra de él, se le menciona con otros seudónimos, tales como el MZ, el Padrino, el del Sombrero, el del Quinto Mes, entre otros. Su trayectoria le permitió convertirse en un cofundador y líder supremo del cártel más poderoso del planeta, con sede principal en Sinaloa, México. Su vinculación con el negocio ilícito se formó como coordinador logístico dentro de esta estructura en tiempos memorables. De hecho, mucho antes de que el tráfico de alcaloides fuera visto como un delito, este grupo se encargaba de transportar cocaína y heroína hacia ciudades de los Estados Unidos como Chicago, empleando diferentes medios como aviones, submarinos, barcos y vehículos de carga. Durante su trayectoria, Zambada ha trabajado de manera cercana con el Cártel de Juárez y ha sostenido relaciones con proveedores de cocaína desde Colombia. Tras la detención del narcotraficante mexicano Miguel Ángel Félix Gallardo en 1989, su organización se fragmentó en facciones rivales. El Cártel de Tijuana, liderado por los hermanos Arellano Félix, y el Cártel de Sinaloa, encabezado por Zambada, Héctor Luis Palma Salazar y Joaquín El Chapo Guzmán Loera. El Cártel de Sinaloa tiene presencia en varios estados de México y está profundamente involucrado en el tráfico de drogas. En 1998, Zambada se convirtió en objetivo de la Fiscalía General de México, que ofreció una recompensa para esa fecha de $2.8 millones por información que llevara a su captura. El gobierno de los Estados Unidos también lo buscaba, ofreciendo hasta $5 millones, aunque en el 2007 fue incluido en la lista de los más buscados por ese país. Zambada logró evitar su captura durante años. Dirigió el Cártel de Sinaloa junto al Chapo hasta la detención de Guzmán en el año 2016. Posteriormente, se cree que Zambada asumió el control absoluto de esa organización. En el 2019, su hijo Vicente Zambada Niebla testificó en contra del Chapo, revelando detalles sobre las operaciones del cártel y su extenso presupuesto destinado a los sobornos. Zambada fue arrestado el 25 de julio del 2024 en un aeródromo privado en El Paso, Texas. Junto con Joaquín Guzmán López, el hijo del Chapo, Guzmán López había traído a Zambada bajo el falso pretexto de un negocio inmobiliario. Ambos estaban siendo procesados en los Estados Unidos. Zambada está casado con Rosario Niebla Cardosa, con quien tuvo 4 hijos y 4 hijas. Varios miembros de su familia han estado involucrados en el tráfico de drogas y el lavado de dinero. Su hijo Vicente fue detenido exactamente en el 2009 y otros familiares han enfrentado problemas legales relacionados con el narcotráfico. El MZ ha sido un sabueso indiscutible en el negocio, pues bajo sus ideas terminó creando una red de tentáculos por todo el mundo, en donde involucraba políticos y personajes influyentes. El hombre incursionó en la política, financiando campañas completas, personas que fueron acordes a sus intereses. Bajo esta filosofía, se valió de sus aliados en la mafia para los cometidos violentos. Es en este rol donde nombres como los del Chapo Guzmán toman protagonismo, porque ante el público, este último siempre era quien se responsabilizaba de todo. De hecho, ante las autoridades, fue considerado como el criminal más sanguinario de los últimos tiempos, pero por buena fuente se conoce que quien verdaderamente orquestaba estos delitos era Ismael, el Mayo Zambada, el verdadero cerebro que lideraba el Cártel de Sinaloa. Al MZ se le señala de haber ideado las fugas de su colega el Chapo. Sus influencias y su dinero estuvo vinculado con estos acontecimientos. También tuvo relación y fue el mentor del mítico sicario José Rodrigo Arechiga Gamboa, el chino Antrax, pues esta célula delictiva trabajaba estrictamente para los intereses de los Zambada. En sus cientos de guerras con otros cárteles, tomó protagonismo el episodio en donde se enfrentó contra los hermanos Arellano Félix. De hecho, en Guadalajara
colocaron un atentado con un auto cargado de explosivos que pretendían acabar con la vida del Mayo. La balanza se inclinó a favor del experimentado capo, que acabó con el clan completamente. De hecho, fue el chino Anthrax que en octubre del 2013 acabó con la vida de Francisco Rafael Arellano, en un hecho sicarial sin precedentes, donde el asesino se camufló bajo el atuendo de un payaso. Todo esto ideado por la mente criminal del hombre en mención, el Mayo Zambada García. Comparte tus opiniones sobre el video en la caja de comentarios. No te olvides de darle like, suscribirte y activar la campanita para no perderte nuestros próximos videos. Nos vemos en el próximo.